Muy buenas noches, un feliz sábado, hermanos y amigos. Les habla el profesor Ramón Romero con otra entrega para esta ocasión. La última de las tribus perdidas. Vamos a orar. Amoroso y querido Padre que estás en los cielos, te alabamos y te damos las gracias porque hasta aquí tú nos has guiado. Condúcenos por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Acompáñanos, oh Dios, y bendice a todos nuestros amigos que nos escuchan y nos ven, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, anoche, en nuestra primera entrega de la última tribu perdida, terminamos diciendo, ¿por qué si la tribu de Dan tenía tantas cosas buenas, su nombre no aparece en la santa ciudad, ni tampoco se salvó? En Apocalipsis capítulo 7, versículos 4 al 8 leemos: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Reubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Naftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Shimón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulún, 12,000 sellados. De la tribu de Yosef, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Apocalipsis está describiendo la gran batalla final entre el pueblo de Dios y Babilonia. Y aquí está pasando Dios lista a su ejército por sus cantidades y por sus nombres. Los 144,000 es el ejército de Dios en la tierra en estos últimos días. De ahí que Apocalipsis 7, él esté pasando el censo para la batalla final. Y ese censo son a 12,000 sellados de cada tribu. Todas las tribus han respondido. Falta una. Dan. La tribu de Dan no aparece. ¿Por qué esta tribu no está en la lista del ejército de Dios para pelear contra la bestia, su imagen y también el dragón? Es que el lugar de Dan es tomado por Manasés, que era nieto de Jacob, hijo de José, pero adoptado como hijo de Jacob. Para entenderlo mejor, comencemos en lo que comenzamos anoche, con Génesis 30, 5 y 6. Y concibió Bilhá y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Rachel, me juzgó Dios, y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre
Dan. Dan era hijo de Raquel, de su sierva Bila. Y dijimos anoche que Dan viene del verbo din en hebreo, que significa juzgar. Así que no es coincidencia. En la Biblia los nombres tenían las características que los padres querían que sus hijos tuvieran, o tenían ya la característica de lo que era. Dan, recuerdan ustedes Daniel, dos vocablos hebreos. Dan significa juzgar o juez, y él significa Dios, es decir, Daniel significa Dios es mi juez. En Génesis 49, Jacob hace una predicción de sus 12 hijos varones. Y en versículo 16, él dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan iba a juzgar a su pueblo. Iba a juzgarlo porque Dan sería juez de los demás por sus errores, pero no para ayudarlos, sino para hablar por detrás. Eso es lo que dice Génesis 49, 17, que reza: Dan será serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Eso era Dan, sigiloso como una serpiente, traicionera porque muerde por detrás. Dice, muerde los talones del caballo, haciendo caer hacia atrás el jinete. Dan muerde por detrás. ¿Qué significa eso? Que Dan era chismoso. Dan era una tribu de criticones. Dan era una tribu que acusaba a los hermanos de iglesia. Dan era una tribu que se fijaba en los defectos de los demás, porque mordía por detrás. Se fijaba en los defectos de los demás. Esa era su característica, juzgar, pero no juzgar con el equilibrio, como dice el apóstol Pablo, mas juzgad justo juicio. Dan representa a los chismosos. Veamos los defectos de los chismosos. Hay una íntima relación con el chisme y la serpiente. Hay una relación entre la lengua y la serpiente. ¿Qué usó la serpiente para hacer caer a Eva? La boca. En el Salmo 140 y el versículo 3 leemos: aguzan su lengua como una serpiente, veneno de víbora hay debajo de sus labios. ¿Cómo es que hay debajo de los labios de la tribu de Dan veneno de víbora?
porque la serpiente tiene el veneno en la lengua. En el Edén, la serpiente usa la lengua y la usa para acusar a Dios. Cuando pensamos en una serpiente, pensamos en su sigilosidad. Entonces, en su sigilo, ella levanta la cabeza y con su lengua bífida va captando la víctima. Saca la lengua midiendo la víctima que va a atrapar. Hermanos, la tribu de Dan usaba su lengua para mal. Era una víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Leemos en el Salmo 101, versículo 5, lo siguiente: al que solapadamente difama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré a los ojos altaneros y de corazón vanidoso. Aquí, hermanos y amigos, vemos dos características de la tribu de Dan. Usa la lengua para difamar a su prójimo. ¿Quién es mi prójimo? La palabra prójimo significa próximo. El que está próximo a ti puede ser tu pareja, puede ser tus hijos, puede ser tu vecino. Esos son próximos, es decir, prójimos. Entonces, las dos características que menciona el Salmo 101 es que usa su lengua para difamar a su prójimo, y segundo, es altanero y orgulloso. Es decir, hay una íntima relación del orgullo con la lengua. Una íntima relación hay del orgullo con la lengua. Oiga lo que dice el Salmo 15, del 1 al 3, un salmo que nos indica quién habitará en la presencia de Dios. Y comienza con una pregunta: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. O sea, evita la murmuración. La palabra ¿quién habitará en el tabernáculo? La Biblia dice: el que no calumnia con su lengua. ¿Saben ustedes qué significa la palabra calumnia en el hebreo? Porque el Antiguo Testamento mayormente fue escrito en el idioma hebreo. Pues la palabra calumnia que menciona en el Salmo 15 significa morder por detrás con su lengua. ¿Y cuál es la característica de la tribu de Dan? Veneno de víbora hay debajo de sus labios. Víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete.
¿Por qué Dios odia el hablar mal de los demás? Porque es el pecado que caracterizó a Satanás, que es usar la lengua para mentir, para criticar y para dañar la reputación de Dios. Dan es un microcosmo de Satanás. Dan es Satanás en miniatura en su característica. Léanlo en el libro de Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo 16 nos dice, con relación a Satanás: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. La palabra que usa ahí como contrataciones da a entender que Satanás hizo un contrato con alguien. Y la palabra contratación en el hebreo aparece en dos lugares. Aquí en Ezequiel 28:16. Vemos en el versículo, Ezequiel capítulo 22 y el versículo 9, oiga cómo lo traduce. Él está tratando de vender algo, Satanás, algo de mercancía. ¿Cuál es la mercancía de Satanás? Calumniar. Y dice, calumniadores hubo en ti para derramar sangre. Sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. Ezequiel 22:9. Es decir, la palabra calumniadores y la palabra que de Ezequiel 22 y la palabra contrataciones de Ezequiel 28 significa lo mismo. Significa lo mismo. Hermanos, ¿cuál fue el pecado que usó Satanás? ¿Por qué él es el padre de la mentira? Lea conmigo Apocalipsis capítulo 12. Y el versículo 3. Oiga cómo dice. Y fue vista otra señal en el cielo. Un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. ¿Qué hizo la serpiente dragón? Arrastró la tercera parte de las estrellas. ¿Y quiénes son las estrellas? Apocalipsis 1:20 dice que las estrellas son los ángeles, es decir, Satanás arrastró con su cola. Arrastró con su cola la tercera parte de los ángeles del cielo y los echó en tierra. Ahora pregunto, ¿qué es la cola?
Si nos vamos al libro de Isaías, encontraremos el significado de la cola. Isaías, el capítulo 9 y el versículo 15 dice: el viejo y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira, esta es la cola. ¿Qué representa la cola? Mentira. ¿Con qué arrastró el dragón la tercera parte de los ángeles del cielo? Con la cola. ¿Y qué es la cola? La mentira. ¿Qué mentira? Difamó a Dios y dijo que era un tirano. ¿Cómo lo sabemos? Léase a Génesis capítulo 3. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. No, eso no es verdad, no van a morir. ¿Qué está diciendo? Que Dios es un mentiroso. Lo que sabe que Él es envidioso, porque si ustedes comen del árbol prohibido, van a ser Dios, y Él no quiere que ustedes sean Dios. ¡Cómanlo! Estaba contradiciendo a Dios, y cuando contradecimos a Dios, lo estamos poniendo como un mentiroso. Cuando desobedecemos la palabra de Dios a sabiendas, le estamos diciendo a Dios que Él no tiene razón, que somos nosotros. What do you think about? ¿Ven? Hermanos, Satanás tiene una mercancía. Le dio resultado en el cielo porque se llevó la tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Sabe qué significa eso? Si en el planeta Tierra ahora mismo hay aproximadamente 7.500 millones de habitantes, pues miren, hay más de 7.500 millones de ángeles caídos aquí en el planeta Tierra. Son miles de millones de ángeles que Él se llevó del cielo, que representan una tercera parte. Representan una tercera parte. ¿Y con qué se lo llevó? Con la calumnia, hablando mal de Dios. Eso está también en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo titulado El origen del mal. Ahí está. En el origen del mal explica cómo Satanás calumnió a Dios. Y la Biblia lo dice también. Hermanos, vendió esa mercancía. ¿Qué mercancía? La calumnia. Y esa calumnia se llevó la tercera parte de los ángeles buenos del cielo. Por eso, el Levítico 19:16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. El chisme comenzó en el cielo, en el asiento de Satanás. ¿Saben ustedes que dice la pluma inspirada que el único ángel que tenía un trono en el cielo era Lucifer? Está en el libro Comentario Bíblico, tomo 7, con relación a Apocalipsis. El único ángel con un trono de luz lo tenía Lucifer. Y desde su trono comenzó a chismear. Chismear significa hablar mal de los defectos de los demás. Hubo compradores en el cielo, una tercera parte de ángeles. Así que la palabra contratación, que aparece en Ezequiel 2 veces, aparece en Levítico 19 como chismeando. Así que en Ezequiel 28:18 nos dice, con relación a Lucifer: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, o sea,
de tus calumnias, profanaste tu santuario, yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Eso pasó con Lucifer en el cielo y fue expulsado por chismoso. ¿Saben? Cuando llegue el milenio y los malos después del milenio, los perdidos, resuciten, Satanás volverá a usar la calumnia diciendo: yo los resucité y tengo poder para tomar con ustedes la santa ciudad. Así que rodeémosla y tomémosla, porque es nuestra. Léalo en el conflicto de los siglos, en el capítulo Fin del conflicto. Ahí está. Y hermanos, la Biblia nos dice por qué la tribu de Dan no puede pertenecer a una de las 12 tribus en la santa ciudad. Porque los danitas son criticones. Y en la iglesia hay muchos danitas, hijos de la tribu de Dan, porque son criticones. Y hay una íntima relación entre la lengua y el orgullo. Really. Dice en Ezequiel 28:17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Él comenzó a decir: yo soy el ángel principal y hay que obedecerme. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Termina la cita. En la Biblia, hablar mal de los demás es tener el espíritu de Satanás tomando o habiendo tomado posesión del que habla. Repito, cuando usted ve a un hermano chismeando en la iglesia, está tan poseído del demonio como el endemoniado gadareno. La diferencia es que aquel lo dice con la boca, la posesión demoníaca, y aquel echando espuma por la boca. Pero es la misma posesión. La misma posesión. Y hermanos, en la iglesia, cuando hablamos mal de los demás, estamos siendo emisarios e hijos de Satanás. Y cuando hablamos mal de los demás, lo que estamos haciendo es hundiendo de quien hablamos para elevarnos nosotros como mejores que ellos. ¿Cómo se detiene el chisme? El chisme se detiene no aceptando el chisme. Hermanos, grábense esto. Uno de los pecados por los cuales la tribu de Dan no está en la santa ciudad es por el chisme, la lengua chismosa que menciona el hermano de Jesús llamado Santiago en Santiago capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos en muchas cosas.
Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos, para que nos obedezcan, y gobernamos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde quisiera el que las gobierna. Así también, la lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y es inflamada del infierno. Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres de la mar, se doma y es domada de la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. Bien, oyeron, hermanos, no conviene que estas cosas sean así hechas. ¿Por qué los 144,000 estarán en la presencia de Dios, en la santa ciudad, en la nueva Jerusalén, después de la segunda venida de Cristo en gloria? Apocalipsis 14:5 nos dice por qué. Dice de los 144,000, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Hermanos, vamos a la iglesia para adorar a Dios, pero cuando regresamos de la iglesia, la mayoría de las veces en la casa murmuramos al pastor, o al que tuvo el tema, o a la hermana con el vestido tal, o a la hermana con el peinado tal. Eso es tener el espíritu de Dan, y tener el espíritu de Dan es tener el espíritu de Satanás. Y Satanás, según Jesús en San Juan 8:44, es el padre de la mentira. Si es padre es porque tiene hijos. ¿Cuáles son sus hijos? Los descendientes de la tribu de Dan, es decir, los criticones, los chismosos, los murmuradores. Y eso están dentro de la iglesia. Lo voy a probar. Aquí Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 22. Solamente le voy a leer un solo párrafo. Me duele decir que hay lenguas indisciplinadas entre los miembros de la iglesia. Está hablando el espíritu de la profecía aquí. Hay lenguas falsas que se alimentan de la maldad. Hay lenguas astutas y murmuradoras. Hay charla. ¿Dónde es eso? Entre los miembros de la iglesia. Hay charla, impertinente entrometimiento, hábiles interrogaciones,
Entre los amadores del chisme, algunos son impulsados por la curiosidad, otros por los celos, muchos por el odio contra aquellos por cuyo medio Dios ha hablado para reprenderlos. Y oiga qué dice: todos estos elementos discordantes están operando. Algunos ocultan sus verdaderos sentimientos, mientras que otros están deseosos de publicar todo lo que saben o aún sospechan de malo contra otros. Satanás se regocija por esta condición de los que profesan ser el pueblo de Dios. ¡Wow! Eso es la iglesia. Los danitas haciendo daño con la lengua. He leído joya los testimonios, el tomo 2 y la página 22. Y también está en testimonio para ir al tomo 5. Hermanos, eso es lo que hay entre muchos hermanos de iglesia. Eso es lo que hay. Chisme, murmuración, hábiles interrogaciones, y todos estos elementos están operando dentro de la iglesia. Y dice que Satanás se regocija de la condición del pueblo de Dios, porque él sabe que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso no habrá danitas entre los 144,000, porque en el cielo no habrá criticones, ni murmuradores, ni calumniadores, como los danitas, es decir, los descendientes de Dan o de la tribu de Dan. ¿Cuál fue el otro pecado de esta tribu que la expulsó para siempre de su pueblo? Dice Éxodo 36, 1 y 2 lo siguiente: así pues Bezaleel, ¿recuerdan anoche? Y Aholiab, y todo hombre de talento a quien Jehová haya dado sabiduría e inteligencia para hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Mandó Moisés a llamar a Bezaleel y a Aholiab. Recuerda que Aholiab era descendiente de la tribu de Dan. Y todo hombre de talento en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Yo pregunto, ¿quién le dio sabiduría a Bezaleel de la tribu de Judá y a Aholiab de la tribu de Dan? Dios. Dice Éxodo 31, 6. He puesto junto a él a Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, sabiduría y ánimo en todo sabio de corazón, para que haga todo lo que le he mandado. Estos hábiles y experimentados artesanos eran de la tribu de Dan. Y mis hermanos, cuando las tribus entraron a Canaán, Dios le dio lo mejor de la tierra, un lugar central, y decidieron, porque querían ganar más dinero, mudarse al lado de la ciudad de Tiro, porque había mucho dinero en Tiro. Eran comerciantes, y con el tiempo los danitas se llenaron de avaricia y codicia. ¿Por qué fueron así? Porque se mezclaron con los paganos y se centraron a ganar dinero para sí mismos.
Y 450 años después, Salomón decidió hacer un templo a Jehová y buscó descendientes de Aholiab, de la tribu de Dan. Y oiga lo que dice 2 de Crónicas 2, del 13 al 14. Escuchen. Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram Abí, hijo de una mujer de las hijas de Dan. Ve, practicaban el matrimonio mixto o el matrimonio con paganos. Mas su padre fue de Tiro. Ve, una mujer de Dan, de la tribu de Dios, contra un hombre pagano, Tiro, un hombre pagano de Tiro, una ciudad rica en dinero por la mercancía, porque es una ciudad portuaria, el cual sabe a trabajar con oro, plata, bronce y hierro, en piedra y madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida con tus hombres peritos y con los de mi señor David tu padre. Pregunto otra vez, ¿de dónde recibió Aholiab, de la tribu de Dan, sabiduría y habilidad para hacer el templo de Dios? Y ahora, cuando Hiram vino a Jerusalén, Hiram estaba vinculado, aunque era de Tiro, su mujer era de la tribu de Dan. Y cuando Hiram vino a Jerusalén, le pidió a Salomón que le pagara muy bien, porque Hiram era codicioso, porque también su mujer le había acompañado a ser codicioso de la tribu de Dan. La sierva de Dios en el libro Profetas y Reyes, en la página 45, dice: los descendientes de estos obreros heredaron en gran medida los talentos conferidos a sus antepasados. Durante un tiempo, esos hombres de Judá y de la tribu de Dan permanecieron humildes y abnegados, pero poco a poco dejaron de estar relacionados con Dios y perdieron su deseo de servirle desinteresadamente. Basándose en su habilidad superior como artesanos, pedían salarios más elevados por sus servicios, y en algunos casos les fueron concedidos, pero con mayor frecuencia hallaban empleo entre las naciones circundantes. En lugar de un noble espíritu de abnegación que había llenado el corazón de sus ilustres antecesores, albergaron un espíritu de codicia y fueron cada vez más exigentes. A fin de ver complacidos sus deseos egoístas, dedicaron a servir a los reyes paganos la habilidad que Dios les había dado y sus talentos a la ejecución de obras que deshonraban a su creador. Entre esos hombres buscó Salomón al artífice maestro que debía dirigir la construcción del templo sobre el monte Moriah. Habían sido confiadas al rey especificaciones minuciosas por escrito acerca de toda porción de la estructura sagrada, y él podría haber solicitado con fe a Dios que le diese ayudantes consagrados a quienes se habría dotado de habilidad especial para hacer con exactitud el trabajo requerido. Pero Salomón no percibió esta oportunidad de ejercer la fe en Dios. Solicitó al rey de Tiro un hombre hábil que sepa trabajar en oro y en plata y en metal y en hierro, en púrpura y en grana y en cárdeno, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén. Y cita a 2 de Crónicas 2:7. Continúa diciendo: el rey fenicio contestó a Salomón enviando a Hiram, hijo de una mujer de la tribu de Dan, mas su padre era de Tiro. Hiram era por parte de su madre descendiente de Aholiab,
de la tribu de Dan, a quien cientos de años atrás Dios había dado sabiduría especial para la construcción del tabernáculo. De manera que se puso la cabeza de los obreros que trabajaban para Salomón a un hombre cuyos esfuerzos no eran impulsados por un deseo abnegado de servir a Dios, sino que servía al Dios de este mundo, al Dios Mamón, es decir, al Dios de las riquezas. Los principios del egoísmo estaban entretejidos con las mismas fibras de su ser. Considerando su habilidad extraordinaria, Hiram exigió un salario elevado. Gradualmente, los principios erróneos que él seguía llegaron a ser aceptados por sus asociados, y mientras trabajaban día tras día con él, hacían comparaciones entre el salario que él recibía y el propio, y empezaron a olvidar el carácter santo de su trabajo y perdieron el espíritu de abnegación que fue reemplazado por el de la codicia. Como resultado, pidieron más salario y este les fue concedido. Las influencias funestas, así creadas, dice la pluma inspirada, penetraron en todos los ramos del servicio del Señor y se extendieron por todo el reino. Los altos salarios exigidos y recibidos daban a muchos oportunidad de vivir en el lujo y el despilfarro, y los pobres eran oprimidos por los ricos y casi se perdió el espíritu del altruismo. En los efectos abarcantes de estas influencias puede encontrarse una de las causas principales de la terrible apostasía en la cual cayó Salomón, el que se contó una vez entre los más sabios de los mortales. He leído Profetas y Reyes, páginas 45 y 46. Hermanos, si nos olvidamos de la causa de Dios y nos volvemos mercenarios, somos de las tribus de Dan. Los de Dan establecieron un sistema rival de adoración al de Jerusalén, usando su talento artesanal de adoración rival al de Jerusalén para hacer un becerro en Dan, para que fueran allí a adorar en Jerusalén. Babilonia en los últimos días establecerá un sistema rival de adoración al de Dios, y los danitas, escuchen bien, los danitas irán a adorar en esa forma, porque en vez de adorar a Dios, van a adorar el dinero y a sus deseos conforme a sus concupiscencias. Por eso es que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Quién se maravilló? La tierra. ¿Y quiénes son ellos? Los de la tribu de Dan, los que buscan más el dinero que la gloria de Dios. En la Nueva Jerusalén tienen las puertas grabadas los nombres de las 12 tribus, menos una, o menos dos. La de Efraín por ser idólatra, y la de Dan por ser calumniadora y por ser codiciosa. Manasés ocupó el lugar de Dan porque Dan era calumniador y codicioso. Hermanos, los fundamentos tienen los nombres de 11 apóstoles. Falta el de Judas, porque Judas era calumniador, como era de la tribu de Dan. Judas era instigador para el mal y era codicioso y ladrón, como los danitas que fabricaron el templo de Salomón. Y Judas se unió a Jesús por la ventaja económica y criticaba todo lo que Jesús hacía. Yo pregunto en esta ocasión,
¿Cuántos tienen el carácter de Dan? ¿Saben, mis hermanos? Let me explain something about this subject. ¿Saben, hermanos y amigos? La mayoría de los hermanos de iglesia son de la tribu de Dan. ¿Cómo? Sí, son de la tribu de Dan. Y se lo voy a probar con el espíritu de la profecía. Oiga lo que dice en el libro El conflicto de los siglos. Este libro, en la página 666, qué curioso, la página de la marca de la bestia, 666, oiga lo que dice ella. Citamos. Ustedes van a ver a los hermanos de nuestra iglesia, la mayoría son de la tribu de Dan. Listen, escuchen. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán la fe e irán a engrosar las filas de la oposición. ¿De dónde son esos? De nuestra iglesia. Sigue diciendo, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán listos para colocarse en el sitio más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia. ¿Tenía talento y elocuencia la tribu de Dan? Sí. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar las almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de ayer. Cuando los observadores del sábado sean llevados a los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos. ¿What? Yes. Para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Conflicto de los siglos, página 666 de la pluma inspirada. ¿Dónde están los danitas? Están en el seno de la iglesia. Esos son los que se van a apartar de la fe y nos van a acusar, nos van a calumniar para levantar a los jueces para que nos den castigos severos, incluso la muerte. Lo que está diciendo aquí es que la mayoría de los que componen nuestras iglesias está compuesta de danitas, de criticones, de comerciantes o mercaderes de la verdad. Por eso les dije anoche, escuchen el tema de hoy, que sí es duro. Hermanos, ¿en cuál tribu tú estás? Porque hay dos perdidas, una por idólatra, la tribu de Efraín, y la otra por criticona, la tribu de Dan, y por codiciosa. ¿Saben ustedes por qué yo no vivo en los Estados Unidos? Yo he dado muchas conferencias por más de 25 años en los Estados Unidos. 3, 4 por año he dado 3 y 4 conferencias o 5 conferencias en Estados Unidos. ¿Y sabe por qué no me gusta vivir en Estados Unidos? Porque yo me di cuenta que la mayoría de los hermanos de iglesia le atrae mucho el dólar y hasta muchos trabajan viernes por la noche, o sea, sábado, con tal de quedarse con el dólar. No son todos, pero muchos sí lo hacen. Yo los he visto.
y comen hasta camarones y comen hasta cerdo. Incluso van al restaurante sábado al mediodía a comer. Y yo le he huido a eso. Y tengo mis hijas que son ciudadanas americanas que viven allá y quisieran que yo viviera allá, pero le tengo miedo al dólar. La vida cómoda de Estados Unidos, que ha afectado a muchos hermanos que se fueron de aquí muy fieles y han naufragado en la fe en los Estados Unidos. No todos son iguales, pero es el problema que tiene Estados Unidos. Ahí tú vives muy bien, comes muy bien, disfrutas bien, pero hay que pagar un precio. Porque trabajar duro en Estados Unidos implica reducir las horas de sueño y las horas de estudio de la Biblia. Porque no me diga a mí nadie que cuando uno llega cansado a las 5 de la tarde, como se trabaja en Estados Unidos, usted tiene ganas de estudiar la Biblia. Mentira, usted no tiene ganas de bañarse y acostarse. Es el deseo, bañarse y acostarse. Claro, no todos los hermanos son así, pero la mayoría son así. Créalo, yo viví allá y sé lo que es Estados Unidos. Un país bueno, se respetan las leyes, muy bueno, se come bien, se viste bien, se pasea bien, se disfruta bien, pero hay que pagar un precio con el evangelio. El trabajo es tan fuerte allá que tú no tienes deseo, que muchas veces tú vas a la iglesia los sábados por la mañana y te quedas dormido en el banco. Y no me digan que no, porque yo he estado allá dando campañas y yo sé lo que es Estados Unidos, muy bueno, pero en lo espiritual hay mucho peligro. Por eso yo no he vivido en Estados Unidos, teniendo mi familia allá. No digo que no viviré, pero si llego a vivir, mi norte es esto, palabra de Dios. No me interesa el oropel de este mundo cuando Cristo me ofreció cielos nuevos y tierra nueva. Jueces capítulo 5, versículo 17 nos dice: Galaad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan, porque se estuvo junto a las naves, se mantuvo a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Es decir, la tribu de Dan consideró el comercio más importante que librar la batalla por Jehová. Y Dios necesita un pueblo que sea humilde y que use su lengua para glorificar a Dios, pues sus riquezas para usarla para Dios. Yo personalmente no tengo riquezas. Todo el dinero que he ganado lo he invertido en la obra, porque estoy haciendo tesoros en el cielo. Te pregunto en este momento, ¿a cuál tribu tú perteneces? Para ganar la lengua, la codicia, hay que someterla a Dios. ¿Y cómo maneja su lengua usted y sus recursos? Apocalipsis 14, 4 y 5 habla de los 144,000 y dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Sabe que yo me di cuenta que hay muchas hermanas de iglesia que tienen maridos en Estados Unidos, pero le dicen al gobierno que no tienen marido, que viven trabajando para sus hijos y que necesitan el welfare o la ayuda
del gobierno para comer y hablan mentira para que el gobierno las mantenga. No me digan que no, que yo he vivido allá. Y hermanos que se casan, siendo hombres casados aquí en su país, van a Estados Unidos y se casan con otra con el pretexto de conseguir residencia y votan o sacan a la mujer buena que tenía en su país y se quedan con la segunda, porque la segunda no va a negociar la residencia gratis. Le dice, bueno, yo estoy en la residencia, pero tienes que casarte conmigo y no puedes divorciarte de mí. O habrá problemas, o llama a migración. Y usted, para que no llamen a migración, se queda con la mujer segunda, cometiendo el adulterio que Dios no quería que usted cometiera. A mí me lo ofrecieron. A mí fue lo que me lo ofrecieron. Vino una mujer, una hermana de iglesia joven, buena moza, me dijo, tú quieres la residencia, cásate conmigo, que yo te la hago rápido en Estados Unidos y después te divorcias de mí. Yo le dije, no, yo no puedo hacer eso. Un predicador no puede hacer eso. Y le dije que no. Pero esa oferta yo la recibí. Y de una muchacha muy atractiva, que había que pensarlo bien para hacerlo, pero a mí no me importó. Cuando tú tienes a Cristo por delante, no hay nada bueno en este mundo a cambio. Did you hear that? Eso es el norte que persigo en esto. Ese es el norte que yo persigo en esto. Y ese es el norte que te invito a que tú hagas. Hermanos, solo los que reúnen las características de los 144,000, es decir, que en sus bocas no fue hallada mentira, son los que van a entrar por la santa ciudad. Y yo te pregunto otra vez, ¿cómo tú usas tu lengua? ¿Para dañar reputaciones o para hablar bien de los demás? ¿Tú usas tu lengua para predicar el mensaje del tercer ángel o estás predicando el mensaje del ángel de las tinieblas, es a saber, Satanás? Otra pregunta que te hago en esta noche: ¿eres tú un avivato, es decir, un mercader de la palabra, que te aproveche a los hermanos para quitarle el dinero, prometiéndole cosas que tú mismo no cumples? ¿Eres tú un mercader de la palabra? ¿Tiene esta profesión como negocio o lo tiene para glorificar a Dios? ¿Cómo tú usas tus talentos para sacarle provecho a los demás o para el avance de la obra de Dios en la tierra? Hermanos, este ministerio Dios lo ha mantenido bajo mucho sacrificio. Cuando tengo necesidades para pagar el internet o pagar la renovación de la página de internet contestando.net, que tengo que pagarla en dólares, yo no llamo a nadie, yo hablo con Dios para que Dios le ponga en la mente a alguien el dinero para que me lo mande y lo pague. Pero yo no llamo a nadie, porque no quiero que nadie me califique como un vividor o un mercader de la palabra. Dios me libre de eso. Y he sacrificado todo, y no digo esto para alabarme, no. Es la veracidad, la verdad de un cristiano. Hermanos, al llegar al final de este estudio de la última tribu perdida de Israel, ¿cómo usas tú tu lengua? Piénsalo. ¿Cómo usas tú la palabra de Dios para aprovecharte de los demás o para traer las almas a Cristo y haya gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta, que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento? Hermanos, evitemos ser de la tribu de Dan. Dejemos de criticar, de murmurar. Aunque haya razones para hacerlo, nunca habrá razón
ante Dios para hablar mal de los demás, ni para codiciar los bienes ajenos. Uno de los 10 mandamientos. Evitemos ser de la tribu criticona y avara como Dan. Por eso esa tribu se perdió. Pidámosle a Dios que nos ayude a desintoxicarnos de estos dos pasivos. El pasivo de la calumnia o hablar mal de los demás, y el pasivo de codiciar los bienes ajenos. Que Dios nos bendiga y nos ayude a estar entre las 12 tribus que serán salvadas. Y hay 2 que no estarán allá. La de Efraín, porque idolatró el dinero y murió así, perdida. Y la tribu de Dan, que por criticona mordió por el talón del caballo y el jinete cayó hacia atrás, como decía la profecía. Hermanos, que Dios tenga misericordia de los danitas que están dentro de la iglesia, que todavía hay tiempo para cambiar. Solamente ir a Jesús tales como somos y Él hará su trabajo. Hablemos con Dios. Padre, qué triste saber que la mayoría de nuestros hermanos pertenecen a la tribu perdida de la casa de Israel, la tribu de Dan, por criticones, porque todo se le encuentra malo, porque se fijan en la vida de los demás para hacer daño. Aquellos que sacrifican la oración y el estudio de la Biblia para ganar horas extras y así hacerte dinero para la vejez. Y el mejor dinero para la vejez es obedecer la palabra de Dios. Señor, perdónanos porque hemos sido danitas en algún momento de la historia de nuestras vidas. Hemos sido criticones, hemos sido murmuradores, hemos sido codiciosos, hemos sido avaros, hemos sido idólatras, hemos sido danitas. Pero en esta noche nos allegamos a ti y te pedimos perdón por nuestros pecados, por los pecados de Dan que todavía están en muchos de nosotros. Y enséñanos a amar y reverenciar la verdad, como los 144,000 que en su boca no fue hallada mentira. Que seamos cristianos veraces, que ya sea que vivamos en Estados Unidos o en México o en Francia o en Madrid o en Alemania, que ni el dinero ni la facilidad de las grandes potencias nos distraigan de la preparación para el cielo, porque Cristo viene pronto a buscar a las 12 tribus. Pudieron ser 14, pero solamente 12 tribus entrarán. La de Efraín y la de Dan se quedarán, porque hicieron de su lengua y de su riqueza su Dios, en vez del creador del cielo y de la tierra. Danos en esta noche reposo en Dios, arrepentimiento profundo y sincero de esos pasivos conductuales, y danos el honor de sentarnos contigo en tu trono cuando tú vengas por segunda vez en gloria. Perdónanos a todos, Señor, a todos. Oración que presentamos ante ti sin mérito humano, solamente haciendo acopio, aferrándonos a los méritos sacrosantos de Cristo Jesús, el cual ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos y llevarse a su pueblo a la eternidad, 1000 años en el cielo y toda una eternidad en la tierra nueva. Gracias, Señor, por la luz recibida. Bendícenos, perdónanos y santifícanos. Oración que elevamos ante ti en el bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios nos bendiga. La próxima semana
Ya no vendré con las tribus, ya las agotamos, las 14. Las 12 salvas y las 2 perdidas. La próxima semana entraremos en otros temas de actualidad. Oren por mí, oren mucho por mí. No es fácil este ministerio. Satanás ha querido destruirlo. Pídale a Dios para que Él me dé mucha humildad, mucha sabiduría, mucho amor por los demás, y que Dios me dé ese fuego que le dio a su iglesia en el aposento alto, y los 120 fueron investidos con el Espíritu Santo. Muchas gracias. Dios nos bendiga. Estuvo contigo Dios y el profesor Ramón Romero. Muy buenas noches.